Mamá osa llorando lleva a su cachorro moribundo al hombre, pero él se aterró cuando la osa lo miró fijamente a sus ojos. Encontrarse un animal considerado salvaje, el cual pueda mostrar emociones, suele ser algo muy raro de ver, pero no imposible, como el caso de la osa que lloraba y guió a un hombre hasta su cachorro moribundo. Pero lo que hizo la osa después fue realmente impactante. ¿Quieres saber qué pasó? ¡Quédate conmigo! Nuestra historia de hoy transcurre en un pueblo lejano de Rusia, donde habita Dmitri, un hombre de 43 años que amaba la naturaleza desde pequeño. Le encantaba hacer senderismo y observaba los animales en el zoológico cercano de su casa. Tanto amaba a la naturaleza que decidió que de grande estudiaría algo con lo que pudiera aportar su granito de arena, y así el joven estudió para convertirse en veterinario, lo que le permitiría ayudar a los animales todo el tiempo. Era algo asombroso tener la oportunidad de tratar a mascotas e incluso algunos animales más grandes. De hecho, hasta tuvo la oportunidad de trabajar con algunos de los grandes animales del zoológico que solía visitar de niño. Era como cerrar un ciclo completo, un sueño cumplido para él. Sin embargo, trabajar como veterinario también podía ser muy difícil. Dmitri se encariñaba con los animales que llegaban a su consultorio, los veía desde jóvenes y desafortunadamente no siempre podía ayudarlos a todos. Hubo momentos en los que hizo todo lo posible y aún así perdió al paciente. Sabía que debía mantener cierta distancia emocional con los animales a su cuidado, pero simplemente no podía hacerlo. Su corazón se rompía cada vez que tenía un resultado negativo, pero luego vería al siguiente paciente y una vez más empezaba a preocuparse por él, como siempre lo había hecho con todos los animales bajo su cuidado, haciendo lo que mejor podía para cada uno de ellos. Después de unos años trabajando como veterinario, Dmitri se dio cuenta de que necesitaba un lugar donde pudiera descansar y recuperarse. Disfrutaba salir a divertirse con sus amigos en la ciudad, pero no era lo mismo que realmente descansar y recargar energías cuando lo necesitaba. Para eso tenía que volver a la forma en que se relajaba de niño cuando iba de visita al pueblo donde vivían sus abuelos, pasando tiempo en la naturaleza. Había algunas rutas de senderismo cerca de la ciudad, pero ninguna era lo suficientemente larga como para relajarse de verdad. Su clínica estaba funcionando bien y decidió que se merecía una pequeña cabaña en el bosque. No era particularmente lujosa, pero era perfecta para él. Además, su cabaña estaba en la frontera de un parque nacional, lo que significaba que tenía mucho terreno para realizar largas caminatas, y debido a que nadie construiría edificios en el parque nacional, siempre tendría su pequeño santuario para escapar. En las tardes podía sentarse en un porche y observar las aves y las águilas en el cielo, o incluso ver algunos ciervos y otros animales pasar por su hogar. Era justo lo que necesitaba. No se podía escuchar el ruido de los coches ni ningún otro sonido de la ciudad. Solo podía escuchar a los animales y los sonidos de la naturaleza. Después de una semana particularmente larga en la clínica, decidió dirigirse al bosque. Acababa de dejar su equipaje de fin de semana en la cabaña. Se quitó su ropa de trabajo y se puso las botas para caminar. Agarró una manzana y salió a caminar. Mientras masticaba su manzana, respiró el aire fresco y escuchó el sonido del río a lo lejos. Su corazón había estado latiendo demasiado rápido durante días, pero ahora todo se calmó y pudo empezar a pensar con claridad de nuevo. Sin duda, había hecho una muy buena inversión al comprar una pequeña cabaña cerca de un sitio como este. Mientras Dmitri estaba absorto en sus pensamientos, caminó durante un rato y de repente se topó con un oso en su camino. Estaba a cierta distancia y sabía que debía mantener la distancia, pero el oso tenía otra idea. Se acercó lentamente a él, mientras Dmitri retrocedía en la dirección de la que había venido. Sabía que era mejor no intentar correr, pero el oso seguía acercándose. El corazón de Dmitri se iba acelerando, totalmente asustado. Luego otro movimiento llamó la atención del hombre. Junto al oso había un cachorro que salió del bosque. Esto hizo que la situación fuera mucho más peligrosa, ya que una mamá oso puede ser mucho más agresiva que un oso solitario por aquel instinto maternal de querer proteger a sus crías. Dmitri necesitaba ser cuidadoso mientras la osa seguía avanzando. Sabía que retroceder no estaba funcionando y necesitaba intentar un enfoque diferente. Levantó los brazos en el aire para hacerse más grande y empezó a hacer ruido, pisando fuerte y gritando. Esperaba que el oso pardo se detuviera y dejara de avanzar hacia él, aunque en el fondo sabía que esta táctica no funcionaría, pero pocas opciones tenía. Aquí fue cuando algo realmente extraño sucedió. Ella no actuó como él habría esperado en absoluto.
Aunque tenía experiencia cuidando osos en el zoológico, podía ver que algo más estaba pasando. La osa no se retiró como él esperaba y no mostró signos de comportamiento agresivo que normalmente tendría si estuviera persiguiendo algo. Fue uno de los encuentros más extraños con un animal que jamás haya tenido. La osa se sentó en el bosque mientras su cría trepaba por encima de ella, pero si se miraba más de cerca y con atención, parecía que la madre estaba llorando completamente derrotada. Esto conmovió a Dimitri. Sabía que estaba corriendo un gran riesgo, pero se acercó al animal. ¿Estaba herida? Parecía desesperada, pero no había visto antes ninguno de los comportamientos que estaba mostrando. A pesar de su experiencia, Dimitri estaba en la oscuridad y solo podía seguir sus instintos e intentar descubrir lo que esta madre necesitaba. A medida que se acercaba, la osa se levantó, pero no se acercó a él. En su lugar comenzó a caminar hacia el río. Miró hacia atrás, hacia la dirección del hombre, como si le pidiera que la siguiera. Dimitri estaba tan intrigado por sus extrañas acciones que tenía que seguirla. Además, parecía que estaba pidiendo ayuda, y ayudar a los animales era lo que había dedicado toda su vida a hacer. Y ese día no sería la excepción. La osa ni siquiera parecía darse cuenta de que su cría empezó a correr alrededor de Dimitri e intentar hacer amigos. Estaba completamente enfocada en su destino. Lo llevó al río, donde en medio de este había un montón de redes de pesca. La osa se acercó y al principio Dimitri no entendió por qué estaba tan interesada en las redes. Pero entonces las redes empezaron a moverse y se dio cuenta de que otro osesno estaba completamente enredado en ellas. Cada vez que el agua fluía sobre la red, el pequeño oso era sumergido. Parecía que la osa había intentado separar las redes, pero como estaban tan enredadas, no podía liberar a su cachorro. Necesitaba la ayuda de un humano para salvarlo y eso era lo que estaba tratando de comunicar desesperadamente a Dimitri. Fue aquí cuando el hombre cayó en cuenta de lo que estaba pasando y no quedaba mucho tiempo. El pequeño oso ya no respondía y era urgente liberarlo. Dimitri no había traído nada consigo, ni siquiera un cuchillo para cortar las redes, y no había tiempo para ir a buscar uno a casa. Si volvía, sería demasiado tarde para salvar al pequeño oso. Tenía que idear otro plan. Corriendo por la orilla del río, inspeccionó todas las rocas y encontró una con un borde afilado y dentado. Luego rápidamente nadó hacia donde estaba el pequeño oso en el agua. Cortó las cuerdas de la red de pesca, lo que le llevó un tiempo y dejó sus manos sangrando y doloridas, pero eso no lo detuvo. Finalmente logró crear suficiente espacio para sacar al cachorro del enredo. Dimitri lo sacó y lo llevó a la orilla del río, con la ansiosa madre detrás. El pequeño oso no se movía, había tragado demasiada agua, pero Dimitri estaba decidido a salvarlo. Comenzó a hacer compresiones y el milagro ocurrió. El pequeño comenzó a respirar. Exhausto, Dimitri se sentó a un lado mientras el pequeño oso se levantaba en patas temblorosas y corría hacia su madre y hermano. La madre lo abrazó fuerte y después de un tiempo en el que se aseguró de que estaba completamente bien, permitió que jugara con su hermano. Luego, la pequeña familia regresó al bosque. Cuando Dimitri finalmente recuperó las fuerzas, comenzó a caminar hacia casa. Pensó que probablemente nunca volvería a ver a esa familia, pero se sentía genial al saber que los había ayudado y tenía una gran historia para contarles a todos sus amigos. Al llegar a casa, se tomó una ducha caliente. El oso podría haber sido pequeño, pero aún así era muy pesado y los músculos de Dimitri estaban ardiendo. Pero ahora podía descansar después de su aventura. A la mañana siguiente estaba sentado en su porche con una taza de café, contento de simplemente sentarse y relajarse, pero no podía creer lo que sucedió a continuación. Se quedó atónito cuando vio a la osa y sus cachorros acercarse a su vista. La familia había venido a visitarlo. Después de ese día, la madre osa y más tarde los osesno que había salvado volverían a visitarlo cada vez que estuviera en su pequeña cabaña en el bosque. Este fue el video del día de hoy. Esperamos que realmente te haya gustado, pero ahora te toca a ti responder estas preguntas y participar en el debate. ¿Qué aprendiste de esta historia? ¿Te gustó lo que hizo Dimitri para salvar a los osesno? ¿Hubieras hecho lo mismo? Deja tu opinión en los comentarios. También puedes aprovechar y dejarnos tu me gusta para que sepamos que te está gustando nuestro contenido y sigamos haciendo más videos de este tipo. Nos vemos y hasta la próxima.